Bueno, y como hemos constatado en la intervención de Xavier Gref, una de las cuestiones importantes es la cuestión de la cultura de proyectos, la cuestión del emprendimiento en el ámbito de la cultura. Para hablar de este tema tenemos a José Ruiz Navarro, catedrático de Organización de Empresas y director de la Cátedra de Emprendedores de la Universidad de Cádiz, que es ingeniero técnico naval, pero doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Málaga. Ha impartido clases como profesor en universidades españolas y extranjeras. Pertenece al Consorcio de Investigación Internacional GEM, que es un consorcio que desde hace ya algunos años incide especialmente en la investigación sobre el emprendimiento, y que José Ruiz Navarro, gracias a la insistencia de José Ruiz Navarro, este análisis sobre el emprendimiento se ha centrado o se ha orientado hacia el emprendimiento cultural. Colabora y asesora a distintos organismos nacionales e internacionales y ha dirigido proyectos de investigación sobre emprendimiento cultural que hace muy recientemente aparecieron publicados en un libro de la Fundación Autor sobre el emprendimiento en el ámbito de la cultura. Sí. Tiene, por tanto, la palabra José Ruiz Navarro. Gracias. Muchas gracias. Bueno, lo primero es agradecer la invitación a Félix y a la organización y a la Fundación Creanta. Y efectivamente, bueno, aquí están los bárbaros, ¿no? Los economistas, ¿no? Como un amigo mío decía, bueno, habéis desembarcado en la cultura. Eso tiene también algunas ventajas, ¿no? El que los bárbaros, como decía Gaddafi, que llegaran, pues da una visión nueva y esa debería ser nuestra aportación, ¿no? Yo quería de alguna forma, y ese es el objetivo de mi presentación, yo quería de alguna forma provocar la reflexión. Desde una perspectiva, yo no soy especialista en temas culturales, aunque realmente el estudio de la innovación me ha llevado al interés por la cultura y el arte como recurso estratégico para crear valor en la economía de la empresa, en la perspectiva económica empresarial. Y desde ese punto de vista estoy de acuerdo con la reflexión que ha hecho antes Xavier Gref sobre la cultura como recurso estratégico en un ecosistema emprendedor, ¿no? A mí me parece que la ciudad puede ser ese ecosistema emprendedor y la cultura debería ser ese recurso estratégico, muchas veces inmaterial, que ayuda a descubrir oportunidades, ¿no? Y a superar retos, ¿no? Y yo creo que es muy oportuna esa reflexión hoy en día, ¿no? Con la que está cayendo, ¿no? Entonces, permitirme esa reflexión y permitirme empezar. Yo no voy a hablar de esa historia interminable que fue un boom de venta de Michael Ende, ¿no? La novelita esa o el cuentecito ese famoso, ¿no? Yo voy a hablar de otra historia interminable que prácticamente es la historia de la economía. La historia de la economía ha sido siempre, si nos remontamos incluso al nacimiento de nuestra especie, ¿no? Con los cromañones, hay teorías por ahí que presuponen la hipótesis de que los cromañones desplazan de un ecosistema del ecosistema mundo a los neandertales, porque los cromañones eran más productivos a través de la comunicación, del lenguaje, son mucho más productivos en sus técnicas de caza y en sus técnicas de supervivencia que los neandertales, ¿no? Y bueno, eso básicamente lo que hicieron es la carrera de siempre, ¿no? Desde entonces empieza una carrera que no ha terminado, que es la carrera de la historia interminable de reducir la incertidumbre y aumentar la productividad, responder ante una necesidad, ¿no? Y los cromañones, nosotros, hemos utilizado distintas técnicas, distintos enfoques, distintos recursos para seguir en esa carrera, ¿no? Yo creo que esa carrera
pasa hoy precisamente por el reto ese de la incertidumbre y la productividad, y estamos asistiendo a momentos de grandes incertidumbre y de grandes retos, ¿no? Yo quería centrar mi intervención en una brevísima reflexión sobre esos grandes cambios económicos que se están produciendo, la reflexión de qué podría aportar las ciudades desde esa perspectiva de ecosistema emprendedor y, por supuesto, entrando en esa, con el reto que nos hacía antes el presentador, ¿no?, de entrando en esa caja negra, ¿no?, de ese ecosistema emprendedor, en esa ciudad como sistema emprendedor, qué elementos, ¿no?, qué variables existen en ese ecosistema, en ese sistema emprendedor, que nos pudieran hacer más, que pudiéramos gobernarlo de alguna forma, ¿no? Y ahí encontramos una idea que ya el anterior conferenciante ha expuesto, que es que algunas ciudades son más ricas en producir cosas, más con mayor capacidad de desarrollo, en función de su ligazón a los centros de investigación y desarrollo y en su relación con las universidades, ¿no? Y esa es una variable que observamos en muchas investigaciones, ¿no? ¿Qué grandes cambios se están produciendo? Bueno, resumiendo muy mucho, estamos viendo las crisis de las dos grandes innovaciones del siglo XX. Desde mi punto de vista, las dos grandes innovaciones del siglo XX, una ha sido el estado del bienestar, que ha permitido precisamente un desarrollo de los mercados y de la demanda muy fuerte, y el otro ha sido la empresa moderna. Aunque la empresa, como la conocemos, tiene sus inicios allá por el siglo XVI o XVII, pero realmente el boom de la empresa moderna alcanza su cima en el siglo XX, y fundamentalmente por su aportación precisamente al incremento de la productividad global, ¿no? El avance de la productividad se consigue gracias a esa aportación de la empresa moderna, gracias a la especialización y a la división del trabajo que tienen sus orígenes. Esto hoy está en crisis. Hoy está en crisis tanto el sistema, el modelo de Estado de las instituciones sociales que nos han llevado al estado del bienestar, nos guste o no, y la otra es que realmente también el modelo tradicional de empresa también está en crisis. El modelo fordista, basado en un sistema de autoridad y división del trabajo muy acentuado, pues eso se ve que también hay modelos que están empezando a cuestionar, precisamente por el objetivo de lograr más productividad, a cuestionar ese modelo. Eso nos lleva a que lo que decía Schumpeter, uno de los economistas más famosos del siglo pasado, es que las tormentas de innovación que él predicaba pues se están produciendo hoy en los países que aparecen ahí en verde, y estamos viendo que está cambiando el panorama mundial, porque hay empresas en esos países que están haciéndolo mejor, con mayor rendimiento de productividad que en otros países, ¿no? Y fijaros un hecho, ¿no? La mayor ampliación mundial del capital, de la historia del capitalismo, se ha producido hace unos días en una empresa de Brasil, Petrobras, que ha hecho una ampliación de 50.000 millones de euros, y curiosamente esa ampliación de capital se ha colocado en países emergentes. O sea, estamos cambiando, ya no somos el centro, y precisamente el nacimiento de otros países, de otras empresas, de otra forma de hacer las cosas, nos deberían poner las antenas, como creo que nos las estamos poniendo, forzados por los acontecimientos, ¿no? Eso nos lleva a ver que está cambiando el panorama, que Estados Unidos y Europa ya no dominan, como han dominado hasta hace pocos años, el panorama mundial, y las principales empresas del mundo, que antes estaban copadas por fundamentalmente Estados Unidos y algunos europeas, pues ya ha cambiado. La segunda empresa más importante del mundo es PetroChina y la cuarta es Petrobras, ¿no? Eso nos lleva a pensar que efectivamente estamos asistiendo a nuevos riesgos, pero también estamos asistiendo, como en todo momento de crisis, de cambio, hay nuevas oportunidades, ¿no? Hay un riesgo clarísimo de convertir todo esto en una economía de casino, en una economía puramente especulativa, y casos no faltan, pero también es verdad que hay la esperanza de que podamos responder con un modelo productivo, en donde el conocimiento, la creatividad, la cultura, el arte, la innovación, todas estas palabras que se utilizan, pues den lugar a un nuevo modelo, ¿no? ¿Cuál es nuestra situación? Yo quería hacer también un paréntesis muy breve. ¿Cuál es nuestra situación de España, Europa, en ese contexto, ¿no?
Es verdad que los desequilibrios financieros nos están condicionando de una forma brutal, pero yo quería pensar, y esto tiene conexión con ese ecosistema emprendedor que al que me quiero dirigir luego, el apuntar que no hay solamente desequilibrios financieros, ¿no? Hay una situación de partida en donde en general, y en particular en España, hay un escaso interés por la ciencia y la cultura, y eso se ve en algunos datos, ¿no? Ahí tenéis un estudio del interés de los jóvenes por la ciencia y la tecnología, en donde se ve que España no salimos muy bien parados, ¿no? También es verdad que hay pocas iniciativas emprendedoras innovadoras, de gran calado innovador, ¿no? Es verdad que España ha aumentado mucho la tasa de actividad emprendedora, si la medimos con el Observatorio YEN, que ahora me referiré más adelante, pero realmente la consideración de iniciativas emprendedoras innovadoras pues no es muy fuerte en eso en nuestro país. Y ese también es un hándicap. Y por último, yo quería señalar, como rasgo también importante que tendríamos que trabajarlo, es la desarticulación, ¿no?, entre los trabajos entre la universidad y la empresa, ¿no? Y ahí pues hay una paradoja en versión española entre que es verdad que tenemos en las universidades españolas un magnífico nivel que ha subido en los últimos años en publicación e investigación, pero que no se refleja, no se llega a traducir al ritmo que quisiéramos en datos, en patentes aplicadas a las empresas y en conocimiento aplicado al sistema productivo, ¿no? Ahí tenéis el crecimiento espectacular que ha habido y nuestra participación en publicaciones científicas en proporción a todas las publicaciones científicas del mundo y la productividad de nuestros científicos, ¿no? Estas tres ideas yo creo que deberíamos tenerla presente, ¿no?, para llevarla, para unirla a la reflexión que quería hacer sobre qué pueden aportar y en qué se diferencian las ciudades, ¿no? Es verdad que asistimos a unos cambios muy grandes en el mundo que se están localizando en distintos territorios. Y la pregunta sería, bueno, a todos estos retos, ¿qué pueden aportar las ciudades y en qué se diferencian, ¿no? Yo la respuesta que tengo, y si después podríamos entrar en el debate, pero mi respuesta es que lo que realmente están haciendo lo que podrían aportar las ciudades es contribuir a ese aumento de la productividad y a esa disminución de la incertidumbre. Esa sería la respuesta, y eso hacerlo desde una perspectiva sistémica, desde una perspectiva de ecosistema. Eso, y una variable muy importante en ese ecosistema es la variable que decía antes el profesor Jeffrey, de pensar en proyectos, de pensar en oportunidades, de pensar en crear valor, de responder a los problemas. Esa sería, desde mi perspectiva, el ecosistema emprendedor que puede generar las ciudades. Modelos hay muchos y estudios hay muchos, conocéis ahí he reflejado algunos. A mí me parece que hay un trabajo muy interesante que conecta lo que yo quiero, en lo que yo trabajo, que es el tema de innovación en las empresas, que es el Soft Innovation, del profesor Paul Stoneman, que es cómo la creatividad es verdad que influye en los procesos, de innovación, pero sin emprendedores, sin personas que sean capaces luego de traducir eso en proyectos concretos, pues difícilmente se consigue crear valor, ¿no? Y es verdad que todo eso, pues bueno, los trabajos de Richard Florida, las 3T, todo eso al final tiene una traducción en el territorio, ¿no? Esta economía global tiene también, como todos sabemos, una necesidad de anclaje en el territorio, ¿no? Y importa la ciudad, importa dónde se hacen las cosas, ¿no? Hay un modelo también muy interesante que es el de Ercovy, en donde se plantea, ¿no?, la interacción y el efecto sistémico del gobierno, de la municipalidad, del sector empresarial y de la universidad para crear valor, como con la metáfora de una hélice, ¿no?, una hélice que se mueve e impulsa una nave, ¿no? Yo creo que lo que subyace en todos estos modelos, que es otra reflexión que quería trasladaros, es que realmente las fronteras se difuminan, las variables interaccionan unas con otras y realmente vemos que hay unas fronteras difusas entre lo global y lo local, pero también entre la innovación, y ese es el dato que te quería subrayar, ¿no?, entre la innovación empresarial y la innovación cultural y social. Y además también en definitiva, entre el arte y la tecnología, ¿no? Y la tecnología entendida no solamente como la tecnología dura, sino también incluso la tecnología organizativa, ¿no? Las grandes empresas, algunas empresas y algunas empresas de servicio están poniendo en marcha todas estas ideas, ¿no?
En definitiva, podríamos hablar, ¿no?, la ciudad como un ecosistema emprendedor en donde existen multitud de agentes, pero que básicamente lo que subyace, lo que habría que gobernar son esas relaciones de complementariedad, de apalancamiento, de apoyo mutuo entre recursos estratégicos, conocimiento, cultura, historia, experiencias, casos de empresa, conexiones y agentes sociales que están ahí presentes, ¿no? Lo que el enfoque desde la dirección de empresa, hoy uno de los modelos básicos es la dirección en función de dirigir a los stakeholders que intervienen en un determinado mercado, ¿no?, un determinado territorio. Y lo que quería aportar es también en esa visión de ecosistema emprendedor, una cosa muy importante es medir, y un ecosistema o una ciudad o una empresa o una nave o un vehículo, si no somos capaces de dirigirlo, de poca utilidad es, ¿no? Y para dirigir pues hace falta conocer, medir y de alguna forma identificar las variables claves que intervienen en un fenómeno. La propuesta que yo pertenezco a un consorcio internacional que intentamos estudiar el fenómeno emprendedor, que es el Global Entrepreneurship Monitor, el proyecto GEM, que lleva ya se inició en el año 97 en el Babson College y en la London Business School. España se engancha al proyecto en el año 2000 y desde hace unos años, desde el año 2003, lo tenemos regionalizado en España e intervienen en él 54 países. Hacemos la medición del fenómeno emprendedor en 54 países. Y una idea que precisamente pues estamos dándole vuelta es cómo aplicar este modelo también a la medición del fenómeno de ese ecosistema emprendedor en las ciudades, ¿no? Eso está en marcha, no está todavía maduro, pero sí es un proyecto que le estamos dando vuelta porque creemos que sería interesante. El proyecto GEM lo que pretende es medir el fenómeno emprendedor en los territorios, lo tenemos a nivel de país, también a nivel de comunidades autónomas o regiones en algunos países, pero somos conscientes de que donde se produce también esa semilla, ese germen emprendedor son en las ciudades, ¿no? Y estamos viendo cómo adaptar este modelo que relaciona el emprendimiento que ahí tenéis, ¿no?, los factores de las personas que perciben oportunidades, que tienen percepción de sus capacidades para responder a esas oportunidades, que se crean nuevas empresas y hay un estímulo a consolidarlas y a que crezcan, y también al conocimiento y la inversión y la innovación en este proceso, ¿no? Cómo eso se relaciona con el desarrollo económico y la creación de empleo y la innovación, y eso a su vez también tiene otros condicionantes, ¿no? Y nosotros medimos todas esas variables que aparecen ahí, la medimos de distintas formas, ¿no? Los que estén interesados tienen ahí la página web del proyecto en donde está a vuestra disposición los distintos informes y la metodología con mayor detalle del que tengo ahora tiempo para contarla. Pero en definitiva, fijaros que ahí aparecen tres grandes grupos de variables que aparecen en tres colores. Las verdes son requerimientos básicos. Hay países que tienen y territorios, y podríamos decir ciudades, que tienen una mayor abundancia de esos requerimientos básicos, de esos factores primarios de desarrollo. Hay otros países, otros territorios que están más orientados a utilizar factores de eficiencia, en donde sus economías, sus bases productivas, su tejido productivo y empresarial, pues tiene una mayor abundancia de ese segundo rectángulo que aparece ahí, marcado con factores de eficiencia en marrón oscuro, creo que se verá en la pantalla igual, con los mismos colores que yo lo estoy viendo. Y hay otro grupo de territorios y países que son los que aparecen en color azul, que son los que nosotros denominamos territorios orientados a la innovación y el emprendimiento. Y efectivamente ahí estamos mayoritariamente pues casi todos los países europeos y muchas ciudades, o podríamos estar algunas ciudades, ¿no? Esos factores pues estamos abocados a explotar una clase de empresas y una clase de oportunidades empresariales diferente a los otros, ¿no? Y eso está muy ligado, ese grupo está muy ligado precisamente a la innovación, a los procesos creativos, a los procesos en donde la interacción cultura, arte, innovación y emprendimiento es bastante estrecha. Nosotros estamos, en definitiva, como os he dicho antes, estamos intentando, medimos en los territorios, medimos las variables que intervienen en el fenómeno
Y la propuesta que yo hago, y algunos observatorios de cultura le podrían interesar, es cómo trasladar esto a las ciudades, ¿no? Para poder compararla, para no hablar en vacío de ciudades creativas, sino bueno, y hablar de este ecosistema emprendedor de una forma mucho más precisa, y poder hacer recomendaciones, porque lo que no se puede medir, dejémonos de historia, es bastante difícil después de gobernar, ¿no? Una aproximación a esto, y es lo que ha hecho antes nuestro presentador, lo hicimos ya utilizando datos del proyecto YEN. Yo quería resaltar que el último informe que tenemos de España del 2009, pues identificamos que del 1,5 millones largo de personas emprendedoras que estaban en proceso de crear una empresa, ¿no?, el 33% de esas personas eran universitarios, lo cual es un dato que muchas veces ese indicador nos podría hacer suponer que esos proyectos pueden tener mayor valor añadido en el futuro. Y lo que sí es interesante también descubrir es que de un trabajo que hicimos para un proyecto del Plan Nacional de I+D+I, observamos que las empresas que tenían un sesgo hacia la cultura, que utilizaban la cultura como recurso estratégico, pues el porcentaje de universitarios era bastante más alto, ¿no? Y más de la mitad de los emprendedores tenían un perfil universitario. Esto nos da lugar a pensar que la universidad, como también antes ha dicho y como surge en muchos estudios, que la universidad, determinado tipo de universidad, una universidad que piensa en poner en valor su conocimiento, que pues puede ser un recurso estratégico para esas ciudades, ¿no? En definitiva, lo que nosotros proponemos en ese ecosistema emprendedor, que una de las variables es que haya universidades que sean capaces de generar de sus egresados y de sus profesores y de su masa gris, empresas que le denominamos EBC3, empresas basadas en el conocimiento, la cultura y la creatividad. Sin duda, bueno, hay experiencia, y hay experiencia interesante en España y, por supuesto, en otros países. Debería establecerse una sinergia, ¿no?, unas relaciones de beneficio mutuo entre ciudad y universidad, y hay una serie de variables que se pueden trabajar, que de hecho habría que trabajarlas. Y yo quería también terminar con lo que desde la Universidad de Cádiz, desde la Cátedra de Emprendedores que dirijo, estamos intentando hacer, ¿no?, que es, bueno, pues básicamente 4 grandes cosas. Nosotros pretendemos motivar que nuestra masa universitaria pues piense en oportunidades, piense en que el conocimiento puede servir también no solamente para buscarse un empleo, que bueno, no todo el mundo va a ser emprendedor, pero también deberían pensarse en alternativas emprendedoras en las salidas universitarias, por lo tanto mostrar experiencias referentes que haga posible aumentar la intención emprendedora. Todo esto está basado también en modelos de comportamiento planeado, de teorías de comportamiento planeado de distintos trabajos que se han hecho sobre el tema emprendedor. Y si pincháis en esa web veréis que hay hay 36 casos recogidos en vídeo de experiencias emprendedoras, algunas relacionadas con la cultura. Curiosamente hay una que os recomiendo que veáis, de una arqueóloga que creó una empresa hace ya 10 años, y esa arqueóloga pues ya tiene 136 personas trabajando con ella. Además de motivar, nosotros pretendemos también formar, porque no basta con que las personas quieran emprender, sino que sepan emprender es condición también necesaria. Y por lo tanto, nuestra segunda línea estratégica está en formar a esas personas. Y la tercera es que no basta con que quieran y sepan, sino que puedan. Y lo que pretendemos también ayudarle a que apoyar sus proyectos emprendedores, dándole asesoramiento o poniéndolo en contacto con otros socios o con otras instituciones o con entidades financieras que le puedan ayudar en sus proyectos a captar recursos, ¿no? Y por último, lo que es típicamente universitario, que es conocer. Pues nosotros queremos conocer más el fenómeno emprendedor y continuamente estamos investigando y estableciendo mediciones de lo que estamos haciendo. Y una de esas mediciones que estamos haciendo, pues precisamente es aplicar el modelo YEN a nuestros egresados, a la población de egresados de la Universidad de Cádiz, y además medirlo con un cierto retardo, para que le dé tiempo a esos egresados de ver cómo
han desarrollado sus conocimientos, su capacidad creativa a lo largo del tiempo. El informe lo tenéis completo en la dirección web que ha aparecido antes, solamente daros una pincelada, ¿no?, de comparar la tasa de actividad emprendedora de los egresados, del YEN España, ahí en rojo la primera, y después en verde está la tasa de actividad emprendedora, porcentaje de personas que están emprendiendo sobre el colectivo total, y desglosado también por distintas especialidades de conocimiento. El hecho no quiero que os fijéis en las cifras, sino solamente en el método. Este método podría ser útil para seguir midiendo cosas en la ciudad también, ¿no? Ahí lo tenéis, no solamente los que están emprendiendo, sino los que piensan emprender, que sería lo que nosotros denominamos la tasa de emprendedores potenciales, ¿no? Personas que no son aún empresarios, pero están pensando en serlo a 3 años vistas, ¿no? En definitiva, y termino, no consumo, que me saquen más tarjeta, ni amarilla ni roja, voy terminando. Por resumir las ideas clave, la historia interminable, la historia de la economía, la historia de lo que está pasando actualmente, mi interpretación y la de muchos economistas sin duda es que hay territorios que están respondiendo mejor al reto de la productividad y a la reducción de la incertidumbre, y eso, pues estamos viendo que Europa, pues nos estamos quedando totalmente descolgados en ese reto, ¿no? Y sin embargo tenemos unos activos estratégicos que podríamos utilizar, ¿no? El reto pasa por cómo respondemos a esa incertidumbre y a esa necesidad de minorar la incertidumbre y aumentar la productividad, hacer más con menos, desde una perspectiva de ecosistema emprendedor, y cómo las ciudades podrían alimentar ese ecosistema emprendedor. Yo pienso que a través de 3 grandes ideas, reforzando las instituciones, sin duda la historia económica nos muestra que cuando las instituciones son fuertes, pues se disminuye el grado de incertidumbre, y cómo la complementariedad público-privado pues es un elemento sustancial de esa reducción de la incertidumbre. Cómo lo público importa, a pesar de lo que ha llovido, y cómo la legitimidad de la acción social importa para precisamente tener una saneada economía privada. La segunda idea es que en ese reto de reducir incertidumbre, aumentar productividad, crear ecosistema emprendedor, el conocimiento, la cultura, el arte, pues también importa, ¿no? Pero dentro de esa importancia hay gradaciones, ¿no? Y una gradación que importa es que haya universidades emprendedoras comprometidas con su ecosistema, con su territorio, y territorios comprometidos en esas universidades, ¿no? Y la tercera idea es que evidentemente de nada sirve todo esto si no hay personas que asuman riesgos, ¿no? Si no hay personas que de verdad sean capaces de ver, de descubrir oportunidades, de descubrir que la sociedad puede funcionar de otra manera, de asumir riesgos para poner en valor los recursos para hacerlo, y en definitiva para crear valor, ¿no? Porque no nos olvidemos de que una sociedad que no tenga empresas de calidad, empresas competitivas, empresas innovadoras, empresas capaces de hacer las cosas de otra forma mucho más productiva, pues sin eso una sociedad está condenada al fracaso, ¿no? En definitiva, yo creo que Platón llevaba razón cuando decía que la escasez es el origen de la ciudad. Y hoy estamos en unos momentos de incertidumbre y escasez, y por lo tanto la ciudad tiene que volver a recuperar ese papel de ser el origen de la historia, el motor de la historia, porque en definitiva estamos en un momento sin duda de limitación, pero siempre los momentos de limitación, de crisis, son momentos de oportunidades, y la historia no ha terminado. Nada más, y pues queda a vuestra disposición para ahora entrar en el diálogo.